¿Se ha preguntado alguna vez qué hay más allá del alcance de los ojos humanos en las profundidades marinas? Nuestro viaje desvelará 20 de los descubrimientos más notables que se han hecho en el océano. Las inmensas y desconocidas profundidades del océano se exploran más rápido que nunca, que revelan naufragios fantasmales envueltos en la historia y anomalías submarinas que desafían nuestra comprensión. El océano es un reino lleno de misterio y asombro. Naveguemos por este vasto mundo submarino y explore sus maravillas ocultas. 20. La ciudad perdida de Heracleion. ¿Se ha preguntado alguna vez si las ciudades míticas de nuestros cuentos antiguos podrían ser reales? Hoy desentrañamos una historia que parece sacada de una leyenda. En el año 2000, algo extraordinario ocurrió frente a las costas de Alejandría. Arqueólogos marinos se toparon con un tesoro submarino que desafiaba la línea que separa el mito de la historia. Esta ciudad, perdida bajo las olas, fue antaño un bullicioso centro conocido como Heracleion para los griegos y Tonis para los egipcios. Imagínese paseando por sus calles, con majestuosos templos en lo alto e impresionantes estatuas en los caminos, y mercados rebosantes del ajetreo y el bullicio del comercio antiguo. No era una ciudad cualquiera, sino una encrucijada de civilizaciones, comerciantes y exploradores del viejo mundo. Pero lo que llevó al descubrimiento de tal lugar, ¿un mito?, fueron la persistente curiosidad y la avanzada tecnología de la arqueología marina moderna las que pelaron las capas del océano para revelar esta joya oculta. A medida que los buceadores navegaban por las ruinas submarinas, se encontraban con maravillas, estatuas gigantes de faraones y deidades, e incluso animales sagrados, todos perfectamente conservados bajo el mar. Estas reliquias, desde las enormes estructuras de piedra de los templos hasta las joyas y cerámicas más delicadas, narraban historias de la vibrante vida de una ciudad y sus gentes. Sin embargo, surge la pregunta, ¿qué hizo que una ciudad tan magnífica desapareciera bajo el océano? La respuesta está en el poder de las fuerzas indómitas de la naturaleza. Los estudios geológicos sugieren una serie de acontecimientos catastróficos, como terremotos devastadores y la subida incesante del nivel del mar, que finalmente selló el destino de la ciudad, enviándola a dormir bajo las olas. 19. La carretera de Bimini. ¿Se ha descubierto un pasadizo bajo el mar que podría revelar los secretos de una antigua civilización? Las Bahamas albergan la ruta de Bimini, un misterio que ha cautivado a investigadores y amantes del misterio. Las extrañas estructuras rocosas submarinas conocidas como la carretera de Bimini o el muro de Bimini han suscitado apasionados debates sobre sus orígenes y finalidad. Un descubrimiento accidental en la década de 1960. Esta es la carretera de Bimini. Una fascinante formación pétrea se asemeja a una carretera pavimentada y se extiende por el fondo del océano. Una pregunta tentadora, ¿se trata de la naturaleza o de los vestigios de una antigua civilización avanzada? Algunos expertos creen que se trata de una estructura geológica natural, mientras que otros creen que es una metrópolis perdida tragada por el mar. La extraña alineación de las piedras distingue a la carretera de Bimini y desata la polémica. Siguen un patrón que desafía las formaciones naturales, lo que sugiere una ingeniería avanzada. Esta rareza ha convertido la carretera de Bimini en un campo de batalla de hipótesis, enfrentando a una sociedad antigua y sofisticada con el arte de la naturaleza. A medida que investigamos el misterio de la carretera de Bimini, la narración se vuelve más intrigante. La perfecta colocación de estas piedras bajo el agua viola las tendencias naturales, apuntando a antiguas civilizaciones olvidadas y a su asombrosa arquitectura. Este misterioso accidente submarino sigue intrigando a investigadores y aficionados. 18. Anomalía del mar Báltico. Esta es la historia de la anomalía del mar Báltico, un escurridizo objeto del fondo marino que desafía nuestra comprensión y nos invita a descifrar su historia oculta. Fue descubierta por el equipo OceanX en 2011, donde captó por primera vez la atención mundial. Estaban realizando un sonar en el fondo del mar Báltico, principalmente para explorar pecios, cuando encontraron este objeto inusual y enigmático. El carácter inesperado de este hallazgo aumenta la intriga y el misterio que rodean a la anomalía del mar Báltico, ya que no era algo que el equipo estuviera buscando activamente en el momento de su descubrimiento. Su estructura única y aparentemente antinatural es lo que hace que la anomalía resulte tan intrigante. La forma, parecida a la de un disco o un objeto circular con un centro pronunciado, parecía casi de otro mundo. Las imágenes iniciales del sonar eran desconcertantes, lo que dio lugar a una serie de teorías y especulaciones generalizadas. Las distintas características de la anomalía, unidas a la falta de una explicación clara, desencadenó una mezcla de investigación científica y fascinación pública. A medida que el descubrimiento ganaba adeptos en los medios de comunicación, la anomalía del mar Báltico se convirtió en un tema candente de debate y análisis.
Su misterioso origen y su insólito aspecto la han mantenido en primera línea de los debates entre investigadores, exploradores y aficionados. En su continua búsqueda por descifrar este enigma, siguen adentrándose en las profundidades del mar Báltico, cada uno con la esperanza de aportar claridad al misterio que descansa en sus oscuras aguas. 17. Los motores del Apolo F-1. Entre en un mundo de redescubrimiento y asombro mientras exploramos las profundidades del Atlántico, donde colisionan la historia y la ingeniería. Este capítulo cuenta la historia de los motores F-1 del Apolo, gigantes de la exploración espacial que se perdieron en los mares. Los enormes motores de la misión Apolo son maravillas de la ingeniería. Con más de 5 metros de altura y unos 5 metros de diámetro, impulsaron los cohetes Saturno V que lanzaron a la gente a la historia del espacio. Cada uno de ellos estaba propulsado por un motor monomotor que podía generar 1,5 millones de libras de fuerza. Simbolizaba el ingenio humano y el sueño lunar. Estos motores rompieron la gravedad de la Tierra y abrieron un camino hacia el espacio. Su viaje terminó con una inmersión de vuelta a la Tierra y su desaparición en el agua, donde se perdieron durante décadas. El punto de inflexión fue 2013, liderado por Jeff Bezos y su tripulación de expedición. La misión era una aventura en alta mar impulsada por una tecnología superior, conocimientos especializados y un profundo respeto por la historia espacial. Tras una cuidadosa preparación y operaciones submarinas, la tripulación recuperó con éxito estos motores. La restauración de los motores del Apolo F-1 revivió un legado. Estos motores ayudaron a la humanidad a llegar a la Luna, marcando un importante hito en la historia de la humanidad. Examinaremos la sofisticada mecánica de estos motores, los retos de la recuperación y el impacto duradero de la misión Apolo en este extraordinario viaje. 16 años. El cementerio de tortugas de la isla de Sardan. ¿Qué secretos esconde la isla de Sardan bajo sus serenas aguas, donde se oculta un cementerio submarino único conocido como el Cementerio de Tortugas? Este intrigante lugar, situado frente a la costa de la isla de Sardan, ha cautivado la curiosidad de biólogos marinos y ecologistas por igual. El Cementerio de Tortugas 18. El Cementerio de Tortugas de la isla de Sardan es un misterioso lugar submarino donde se han encontrado restos óseos de numerosas tortugas marinas. Este fenómeno plantea varios interrogantes. ¿Por qué tantas tortugas terminan su viaje aquí? ¿Se trata de un lugar de reunión natural para las tortugas que envejecen? ¿O hay otros? ¿Hay más factores misteriosos en juego? El cementerio ofrece a los investigadores una oportunidad inigualable para estudiar el comportamiento y la mortalidad de las tortugas marinas. Las teorías abundan. Desde las pautas migratorias naturales que conducen a este lugar de descanso final, hasta los factores ambientales que influyen en la salud y los ciclos vitales de las tortugas. Mientras los buceadores navegan por este mausoleo submarino, son testigos de una escena sombría pero fascinante. Los restos óseos enclavados en el lecho marino ofrecen una narración silenciosa de los ciclos vitales de estas majestuosas criaturas marinas. El cementerio de tortugas de la isla de Sardan no es solo una curiosidad, sino una pieza de rompecabezas crucial para comprender los patrones ecológicos más amplios de la vida marina. 15. El mecanismo de Anticitera. Entre los tesoros de la arqueología subacuática, el mecanismo de Anticitera destaca como un descubrimiento notable y desconcertante. Desenterrado de las ruinas del naufragio de Anticitera, este antiguo artefacto griego, que data de 100 años antes de Cristo, ejemplifica el mecanismo de Anticitera, las asombrosas capacidades tecnológicas de su época. Venerado como el primer ordenador conocido del mundo, el mecanismo de Anticitera es un complejo conjunto de engranajes y diales, originalmente alojada en un marco de madera. Su verdadera función, sin embargo, eludió a los expertos durante años. Métodos avanzados de investigación, incluido el análisis detallado de rayos X, acabó revelando su propósito como intrincada herramienta astronómica. Demostró su capacidad para predecir las posiciones de estrellas y planetas con una precisión excepcional, una proeza que asombró a la comunidad científica. ¿Pero qué papel desempeñó el mecanismo de Anticitera en el mundo antiguo? Este dispositivo no era solo una herramienta, era la encarnación de las proezas astronómicas y de navegación de la época. Gracias a él, los antiguos astrónomos griegos podían predecir los acontecimientos celestes y seguir los movimientos planetarios, lo que probablemente constituía una ayuda esencial para la navegación y los cálculos calendáricos. El mecanismo de Anticitera no es solo un símbolo de la sofisticación científica de la Grecia antigua, sino también un hito en nuestra comprensión de los avances tecnológicos históricos. 14. El pecio de Uluburún. Explore el pecio de Uluburún en el mar Mediterráneo, un tesoro histórico. Esta vasija de finales de la Edad de Bronce fue hallada en Uluburún, Turquía, y es hoy uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes. El pecio de Uluburún recoge el comercio y la cultura marinos de la antigüedad, hacia el año 1300 a.C.
El cargamento de historias de regiones lejanas y civilizaciones antiguas de este naufragio ilumina las sociedades de la Edad de Bronce. Desde lingotes de cobre y estaño utilizados para fabricar bronce hasta marfil, ámbar y restos de comida, el tesoro del barco es asombroso. Los objetos del barco proporcionan historias sobre las amplias redes de comercio del mundo antiguo, la exquisita joyería del naufragio, sellos y un escarabajo de oro con el nombre de la reina egipcia Nefertiti son algunos de sus hallazgos más intrigantes. Estas reliquias revelan el complejo comercio de las antiguas civilizaciones, diplomacia y alianzas, algo más que objetos. El pecio de Uluburún revela historias del viejo mundo sobre contacto humano, comercio e intercambio cultural. Sin embargo, ¿qué más historias desconocidas de la historia yacen bajo los mares a la espera de ser contadas? 13. Doggerland. La antigua ciudad sumergida Doggerland se despliega, una antigua tierra antaño próspera, ahora una reliquia hundida de tiempos prehistóricos. Doggerland, a menudo llamada la Atlántida británica, era una vasta extensión de tierra que conectaba la actual Gran Bretaña con la Europa continental durante la última edad de hielo. Este enigmático puente de tierra, ahora oculto bajo las olas, fue un bullicioso centro de antigua actividad humana. Al finalizar la edad de hielo, el aumento del nivel del mar sumergió poco a poco Doggerland, sellando un fascinante periodo de la prehistoria humana. Los hallazgos arqueológicos del fondo marino dibujan un paisaje rico en flora y fauna en el que coexistieron los primeros humanos y mamuts similares a la megafauna. El descubrimiento de herramientas, armas e incluso restos de asentamientos bajo el Mar del Norte ofrece una visión tentadora de la vida de estos habitantes prehistóricos. Doggerland era algo más que un puente de tierra. Fue un entorno próspero y dinámico, cuna de la civilización humana durante una época crucial de nuestro pasado. A medida que los científicos recomponen este rompecabezas sumergido, no solo reconstruyen un paisaje geográfico, sino que también nos reconectan con nuestros antiguos antepasados. Doggerland desafía nuestra comprensión de la historia, la geografía y la resistencia de las sociedades humanas frente al cambio medioambiental. 12. Monumento Yonaguni. ¿Podrían las misteriosas estructuras bajo las olas cerca de la isla japonesa de Yonaguni ser vestigios de una antigua civilización perdida o simplemente una maravilla de la geología natural? Este es el enigma que plantea el monumento de Yonaguni, descubierto a finales del siglo XIX. 1980s. Con sus sorprendentes características geométricas, esta formación rocosa se ha convertido en un hervidero de debates y especulaciones entre historiadores, arqueólogos y entusiastas. El monumento Yonaguni se caracteriza por terrazas, ángulos rectos agudos, ¿o son el resultado de fuerzas naturales inflexibles? El origen del monumento Yonaguni sigue siendo objeto de intenso debate. Algunos expertos afirman que las características únicas de la formación pueden atribuirse a procesos geológicos naturales. En cambio, otros ven claros signos de artesanía humana. Los que se inclinan por esta última teoría especulan con que estas estructuras podrían haber tenido el poder de crear las cosas más bellas y hermosas del mundo. 11. El bosque hundido de la Edad de Bronce. Bajo las agitadas aguas de la bahía de Cardigan, frente a la escarpada costa de Gales, se encuentra un portal a una época pasada, el bosque hundido de la Edad de Bronce. Oculta durante más de 4.500 años, esta maravilla prehistórica emerge durante los periodos de marea baja, ofreciendo una visión de un mundo sumergido durante mucho tiempo. Descubiertos bajo capas de arenas movedizas, los restos del bosque son testigos mudos de un pasado ancestral. El yacimiento de tocones de árboles bien conservados y restos de un ecosistema perdido hace mucho tiempo es a la vez espeluznante y fascinante, conectándonos con un tiempo que solo podemos imaginar. Pero el bosque hundido es más que una reliquia de la antigüedad. Es un capítulo de nuestra historia. Los investigadores que han sondeado sus profundidades han abierto una ventana a la Edad de Bronce y han reconstruido la historia del entorno y de las gentes que una vez prosperaron en él. Los anillos de los árboles conservados nos hablan de climas y patrones de crecimiento ancestrales y nos muestran cómo era la vida hace miles de años. Tal vez, el aspecto más cautivador de este descubrimiento sea la historia que cuenta de la relación entre el hombre y la naturaleza, y su entorno. Situado cerca de lo que fue una costa prehistórica, el bosque podría haber sido parte integrante de la vida marítima, o incluso un cultivo deliberado de manos antiguas. Este bosque submarino no es solo una colección de tocones de árboles, sino una narración de la antigua interacción humana con el mundo natural. A medida que nos adentramos en los misterios del bosque hundido, cabe preguntarse qué otros secretos se ocultan bajo las olas del océano.
¿Podría haber más paisajes sumergidos esperando a ser descubiertos? ¿Qué crees que aguarda a ser descubierto en las profundidades de nuestros mares? 10. Conservación del faro de Middle Bay. El faro de Middle Bay, cerca de la bahía de Mobile, Alabama, no es conocido por sus fantasmas o cuentos como otros faros. Es célebre sobre todo por su historia y su arquitectura. Este faro, construido en 1885, guía a los navegantes a través de las peligrosas aguas de la bahía de Mobile. Su arquitectura única y su ubicación estratégica lo han convertido en parte del patrimonio naval de la zona. A medida que la corrosión y la degradación han ido asolando el faro de Middle Bay, se ha intentado preservarlo. La sala de la linterna, la herrería y otros detalles han sido meticulosamente restaurados a su diseño original. Esta restauración pretende recuperar la historia y el carácter del faro, no solo su estructura. Honra la resistencia y la inventiva de las personas que han surcado estos mares. El faro de Middle Bay se conserva más allá de su mantenimiento físico. Es una experiencia de inmersión en la historia marítima y en la vida de marineros y guardianes. Mientras preservamos este faro, mantenemos su luz como ayuda a la navegación y marcador histórico. ¿Qué significa para usted el faro de Middle Bay en relación con la importancia de mantener los monumentos históricos? ¿Representa una época pasada, resiliencia o algo más personal? 9. El extraordinario hallazgo del ámbar gris. El extraordinario hallazgo del ámbar gris. En el reino de los descubrimientos raros e inesperados, el hallazgo del ámbar gris destaca como uno particularmente extraordinario. El ámbar gris, o ámbar gris, es una sustancia muy valiosa producida en el aparato digestivo de los cachalotes. La historia de su descubrimiento es tan intrigante como la propia sustancia, que a menudo se encuentra flotando en el océano o arrastrada por la corriente hasta las costas. El ámbar gris no es un hallazgo cualquiera. Esta sustancia cerosa e inflamable ha sido muy apreciada durante siglos por su fragancia única y su uso en perfumería. La rareza del ámbar gris, unida a sus deseables propiedades, lo convierte en un tesoro para los afortunados que lo encuentran. El viaje del ámbar gris desde las profundidades del océano hasta las costas es fascinante. Producida por los cachalotes, se cree que esta sustancia facilita el paso de los duros, objetos indigeribles, y ayudar al cuerpo humano a poder moverse libremente por los intestinos de la ballena. A lo largo de los años, envejece y se oxida en el océano, transformándose en un material suave y aromático buscado por muchos. El descubrimiento del ámbar gris se produce a menudo por casualidad, lo que lo convierte en un premio para playeros y paseantes oceánicos. Su singularidad no reside solo en su rareza y valor, sino también en la historia que cuenta de la misteriosa vida del cachalote, una criatura de las profundidades, que sigue fascinando e intrigando. 8. En 1900, descubrimiento de un cañón de 300 años de antigüedad. Un cañón de 300 años encontrado en el agua revela un capítulo de la historia marítima, susurrando conflictos navales y barcos perdidos. El océano encierra este asombroso tesoro, un recuerdo de la era de la exploración y los conflictos marítimos. El hallazgo de un cañón de este tipo por buceadores o un explorador afortunado constituye un acontecimiento arqueológico subacuático de primer orden. Un pedazo de historia. Cada cañón, a menudo cubierto de vida marina y corroído, representa la destreza y la tecnología naval de su época. El cañón narra guerras en alta mar, barcos que dominaban las olas, y marineros que vivieron y murieron por su rugido en una época en que la fuerza marítima era importante para la construcción del imperio. La recuperación de tal artefacto revela la construcción naval, las armas y estrategias marítimas de su época. Conservar e investigar un cañón de 300 años requiere una restauración rigurosa y una investigación histórica para determinar sus orígenes y su barco. Esto significa rastrear el paso del cañón desde una fundición a un barco y al fondo del mar. 7. La Odisea de la Ciudad Perdida. Explora la Ciudad Perdida, una impresionante zona de respiraderos hidrotermales que cambia nuestra visión de la vida extrema en el océano. Esta maravilla submarina, descubierta en 2000 bajo las llanuras abisales de la dorsal mesoatlántica, muestra una ecología próspera en condiciones antaño impensables. El campo de fumarolas hidrotermales. La Ciudad Perdida es único. Se formó por serpentinización, no por acción volcánica. El agua de mar reacciona con las rocas del manto para producir fluidos ricos en hidrógeno y metano. Estos fluidos ascienden, cambiando la química del océano, creando las notables chimeneas de carbonato de la Ciudad Perdida. Algunas miden más de 30 metros, lo que las convierte en las más altas jamás vistas. Este fenómeno geológico poco común creó magníficas esculturas naturales. ¿Quién vive en este extraño hábitat y cómo sobrevive a más de 200 grados centígrados? La Ciudad Perdida alberga muchas especies extrañas y fascinantes que se han adaptado a este severo entorno.
Estos organismos, entre los que se encuentran enormes gusanos tubícolas, utilizan las interacciones químicas fluido-venteo para generar energía con enzimas y vías metabólicas específicas. La hemosíntesis les permite alimentarse sin luz solar. Los gusanos tubícolas gigantes son fascinantes porque sus bacterias simbióticas transforman las sustancias químicas hidrotermales en alimento, lo que demuestra una interacción simbiótica vital en esta dura ecología. 6. Un enjambre de medusas. En las aguas de la costa de Israel se ha observado un fenómeno hipnotizador e insólito. Un vasto enjambre de medusas, creando un espectáculo de la naturaleza cautivador y que invita a la reflexión. Este extraordinario acontecimiento, en el que participan miles de estas criaturas gelatinosas a la deriva con las corrientes, ofrece una visión única de la complejidad de los ecosistemas marinos. Enjambres de medusas, también conocidos como floraciones, no son del todo infrecuentes, pero la escala y densidad de esta reunión en particular frente a las costas de Israel la convierten en un acontecimiento extraordinario. Estas floraciones pueden deberse a diversos factores ambientales, incluyendo cambios en la temperatura del océano, la salinidad y la disponibilidad de presas. La visión de innumerables medusas moviéndose juntas en el agua no es solo un impresionante espectáculo visual, sino una señal de la dinámica ecológica subyacente. Las medusas desempeñan un papel crucial en las redes tróficas marinas, tanto como depredadores como presas. Sus oleadas de población pueden tener importantes repercusiones en el medio marino e incluso afectar a las industrias pesqueras y turísticas locales. Los científicos que estudian estos enjambres están interesados en comprender las razones de estas concentraciones a gran escala y sus implicaciones para la salud del océano. Estas investigaciones son esenciales en un mundo en el que el cambio climático y las actividades humanas afectan cada vez más a la vida marina. El fenómeno de un enjambre de medusas frente a las costas de Israel plantea una pregunta importante. ¿Qué nos dice esto sobre la salud de nuestros océanos y cómo podemos entenderlos y protegerlos mejor? Estos entornos marinos vitales. 5. Encuentro cercano de ballenas jorobadas. La tripulación de un pequeño barco frente a la costa de Australia tuvo una experiencia inolvidable en el enorme océanos abiertos donde el horizonte parece eterno. Las ballenas jorobadas, famosas por su tamaño y curiosidad, estaban cerca. Los entusiastas pasajeros del barco navegaron por las exuberantes aguas durante la migración de las jorobadas. Cuando miraron al azul profundo en busca de un avistamiento lejano, ocurrió algo extraordinario. Los pasajeros se sintieron emocionados y humildes cuando las ballenas jorobadas rodearon su barco. Con sus grandes aletas pectorales y cráneos nudosos, las ballenas jorobadas son gregarias y sienten curiosidad por los barcos. Las ballenas se deslizaron con elegancia y suavidad alrededor del barco, permitiendo a los invitados contemplar de cerca su belleza. Algunas ballenas saltaban fuera del agua en un alarde de fuerza y agilidad, mientras que otras golpeaban juguetonamente con la cola la superficie del mar, rociando agua. Comprendiendo la importancia y la sensibilidad de este encuentro, el capitán del barco mantuvo la embarcación estable para proteger a los pasajeros y a las ballenas. Esto permitió a todos a bordo ver el comportamiento natural de las ballenas sin interferencias humanas. Más que un fantástico avistamiento de vida salvaje, este encuentro nos recordó la belleza y complejidad de la vida marina. Fue una experiencia extraordinaria para todos los que íbamos en el barco, y puso de relieve la necesidad de proteger a estas magníficas criaturas y su entorno natural. Las ballenas jorobadas rodeando un barco y compartiendo un momento con los humanos son un tributo a las maravillas de la naturaleza. Nos recuerdan nuestra profunda conexión con todos los seres vivos y nuestra necesidad de salvaguardar y apreciar estas magníficas experiencias en nuestro planeta. 4. Misteriosos sumideros submarinos. Visit Blue Holes, misteriosos sumideros submarinos, para explorar los rincones ocultos del océano. Exploradores y científicos se sienten atraídos por el gran agujero azul de Belice por sus profundidades y su impresionante belleza. Entrar en el gran agujero azul es como adentrarse en otro mundo. Estalactitas y estalagmitas, reliquias de estos abismos marinos por encima de la línea de flotación, decoran sus profundidades. Estas formaciones submarinas registran en silencio la historia geológica de la Tierra. El misticismo de los sumideros y su visión del pasado los hacen atractivos. ¿Qué vida marina prospera en estas profundas cámaras submarinas y cómo afectan estos sumideros al ecosistema marino? Las criaturas marinas que se han adaptado al inusual entorno de Blue Hole prosperan en sus profundidades. Tiburones de arrecife caribeños, tiburones nodriza e incluso tiburones toro viven en las tranquilas aguas de Blue Hole. Conviven con enormes meros hermosos peces ángel y bancos de peces que se lanzan a través del agua, produciendo un rico ecosistema marino. Los agujeros de pegamento son importantes para el ecosistema marino más allá de su enigmática belleza. Los santuarios de fauna marina protegen a los peces reproductores y juveniles. La abundante vida atrae a un variado espectro de animales, creando una comunidad submarina dinámica e interconectada.
Las especies marinas deben entrar y salir de estos sumideros para preservar la salud y la diversidad del ecosistema oceánico. 3. El tesoro hundido de Cesarea. El tesoro hundido de Cesarea es un hábitat natural para la fauna marina. En el fascinante mundo de los descubrimientos submarinos, la historia del tesoro hundido de Cesarea constituye un capítulo fascinante, rico en historia e intriga. Enclavado frente a la costa de Cesarea, ciudad portuaria histórica, este tesoro es una ventana abierta al pasado que ofrece una visión del antiguo comercio marítimo y de la civilización. El descubrimiento del tesoro hundido de Cesarea fue un golpe de serendipia. Los buceadores, que inicialmente exploraban la zona por su belleza natural, tropezó con un tesoro de artefactos antiguos que yacía oculto en la Cesarea, oculto bajo las olas durante siglos. Este trascendental hallazgo convirtió rápidamente las tranquilas aguas de Cesarea en un yacimiento de gran importancia arqueológica. El tesoro, que se cree que data de las épocas romana y bizantina, incluye una asombrosa variedad de objetos, monedas de oro, estatuas de bronce y un sinfín de artefactos que pintan un cuadro de riqueza y opulencia. Estas reliquias, que en su día formaron parte de la carga de un mercante hundido, ofrecen una instantánea del bullicioso comercio que floreció en el Mediterráneo hace siglos. Las monedas de oro, cada una con la marca de antiguos imperios, son particularmente intrigantes. Sugieren las amplias redes comerciales y las ricas interacciones culturales de la época. Las estatuas de bronce, exquisitamente elaborados, son testimonio de los avances artísticos y tecnológicos de la época. 2. Misteriosos paneles solares a la deriva en el mar. La extraña flotación de paneles solares en el mar es un misterio moderno. Marineros, pescadores e investigadores marinos de todo el mundo han visto estos paneles a la deriva en aguas abiertas. Estos paneles solares flotantes de un mundo que aprovecha la energía solar son intrigantes. ¿Cómo acabaron en el océano estos iconos de la energía verde? Sus ideas de presencia son tan variadas como sus corrientes. Los tsunamis o los huracanes pueden haberlas arrastrado desde las granjas solares costeras hasta el mar. Algunos creen que son reliquias de proyectos experimentales de energía solar oceánica o cargamentos de barcos. Además de su origen, estos paneles solares a la deriva amenazan los hábitats marítimos y la seguridad de la navegación. Los paneles solares son un paso hacia la energía sostenible en tierra, pero su presencia accidental en el océano podría poner en peligro la vida marina y la navegación, sobre todo de las embarcaciones más pequeñas. Las autoridades marítimas y los ecologistas quieren rastrear estos paneles y estimar su huella ecológica debido a esta situación poco común. La invención humana y la naturaleza se encuentran inesperadamente en los paneles solares a la deriva en el mar. Sin embargo, ¿qué implicaciones a largo plazo podrían tener estos paneles solares a la deriva en nuestras aguas? ¿Y cómo podemos evitarlos a la vez que utilizamos energías renovables? Este enigma nos llama a resolver el misterio de estos paneles caprichosos y nos recuerda que debemos equilibrar el progreso tecnológico con la salud y la seguridad del ecosistema. 1. Ballet bioluminiscente. Cada noche, las aguas del mundo brillan con un ballet bioluminiscente de sus residentes más misteriosos. Esta maravilla natural se alimenta de diminutos fitoplancton. Alrededor del 80% de la bioluminiscencia marina procede de estos diminutos organismos que convierten las aguas profundas en una noche estrellada. Los peces linterna bailan en la oscuridad. Brillan suavemente desde órganos especializados de su cuerpo en la zona crepuscular del océano. Además de ser hermoso, este suave resplandor es una estrategia de supervivencia. Los peces linterna brillantes se funden con la tenue luz de arriba, haciéndolos prácticamente invisibles a los depredadores que nadan por debajo. Un delicado equilibrio de luz y vida. El rape, una misteriosa especie con un uso único de la luz, vive en las profundidades del océano. Una magnífica adaptación a la supervivencia. El señuelo luminoso del rape ilumina las aguas turbias. Atrae a los peces más pequeños hacia el depredador, convirtiéndolo en presa. Imán. La bioluminiscencia es más de lo que parece. ¿Has visto mares lechosos? Considere enormes océanos, a veces de más de 6.000 millas cuadradas, brillando con resplandor extraterrestre. Los científicos suponen que las bacterias bioluminiscentes causan este fenómeno, aunque se desconoce su causa exacta. Este ballet nocturno de bioluminiscencia bajo la superficie del océano es un crudo recordatorio de las maravillas ocultas de las profundidades marinas, un despliegue de vida que sigue cautivando e intrigando por su belleza y misterio. ¿Cuál cree que ha sido el descubrimiento más interesante? Sus opiniones son bienvenidas en los comentarios.